audiencia, este órgano jurisdiccional cede el uso de la voz al agente del Ministerio Público para que manifieste lo que su derecho convenga. Su señoría, solicito permiso para desplazarme por la sala. Su señoría, una vez satisfechos los requisitos y con fundamento en el párrafo primero del artículo 19 constitucional en relación con los artículos 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en solicitud de esta Fiscalía se dicte auto de vinculación a proceso en contra de Rosalba Velázquez Valderas. Ello por haber cometido el delito, al que intencionalmente cometa actos de crueldad en contra de cualquier especie animal no humana, provocándole la muerte, previsto y sancionado en el artículo 350 ter del Código Penal del Distrito Federal, en relación con el artículo 4, fracción 21 de la Ley de Protección a los Animales, también del Distrito Federal, en virtud de que la conducta de la hoy imputada encuadra en el tipo penal por haber envenenado intencionalmente a 5 perros de nombres Laika, Azteca, Gala, Simón y Frida. Reiterando, señor juez, la petición de dictar auto de vinculación a proceso en vista de que no existen expedientes del delito en el caso que hoy nos ocupa. La anterior solicitud realizada es en virtud de los siguientes hechos. Rosalba Velázquez Valderas, el 1 de octubre de 2015, siendo aproximadamente las 5 de la mañana, depositó en las jardineras del Parque México de la Colonia Condesa, Ciudad de México, una bolsa negra que contenía pollo envenenado mezclado con tierra. 5 especies caninas fueron llevadas a pasear en los días sucesivos al referido parque, mismas que al aproximarse a las jardineras de dicho lugar, comieron del pollo envenenado que había sido depositado antes por la señora Rosalba, provocándoles así la muerte. Primeramente, a la especie canina Akita, de nombre Laika, el 1 de octubre de 2015, alrededor de las 5:30 de la tarde, después de terminar el paseo vespertino realizado con su propietario Ramón Salazar Villagómez. Así también, señor juez, a la especie canina pastor alemán de nombre Gala, el 2 de octubre de 2015, alrededor de las 11 de la mañana, misma que fue llevada de paseo por Daniel Michel Santos Coy. Y así también a la especie canina mestiza de nombre Azteca y las especies caninas Pug, macho y hembra de nombre Simón y Frida respectivamente, el 3 de octubre del 2015 en el transcurso de la mañana, las cuales fueron llevadas a pasear por Santiago Gómez Díaz. Es importante recalcar, señor juez, que todas las especies caninas mencionadas presentaron los mismos síntomas, es decir, tosieron, vomitaron, presentaron problemas para respirar, empezaron a retorcerse y se convulsionaron para finalmente morir. De lo anterior tenemos que, su señoría, se pronunciará con auto de vinculación a proceso teniendo sustento cada uno de los hechos en los datos de prueba que demuestran que se cometió un hecho que la ley señala como delito y la probable responsabilidad de la señora Rosalba Velázquez Valderas en su comisión, los cuales son los siguientes. En lo referente a la comisión del delito de actos de crueldad en contra de animales no humanos, se acredita el mismo de la carpeta de investigación dentro del formato de descripción del lugar del hecho llevado a cabo en el Parque México con el anexo 1 registros fotográficos y descripción en las fotos 4 a 6, donde se aprecian impresiones de pantalla del video de seguridad que muestran a una persona depositando objeto entre las jardineras del parque, y en la foto 3, donde se observa bolsa plástica en color negro que en su interior contenía pollo, demostrando dicho dato de prueba que Rosalba depositó en las jardineras del parque una bolsa negra que contenía pollo envenenado mezclado con tierra. Ahora bien, en relación a la muerte de los perros, esta se demuestra con el informe de necropsia canina realizada a la perra Laika, en donde se establece como causa de la muerte el envenenamiento con un raticida como lo es la estricnina en el presente caso. Además del informe toxicológico realizado también a la especie canina Laika, se desprende un envenenamiento por la ingesta de estricnina, poderoso raticida, el cual causa múltiples síntomas antes de provocar la muerte, siendo además que en las propias actas de denuncia de los ofendidos, ellos refieren que sus animales fueron envenenados en razón de presentar síntomas fulminantes de una muerte, los mismos que concuerdan con lo expresado en el informe toxicológico.
Señor juez, la señora Rosalba sí estuvo en las jardineras del Parque México de la Colonia Condesa, por lo que resulta probable responsable de la comisión del hecho señalado como delito, en virtud de los siguientes datos de prueba. Dentro del formato de descripción del lugar del hecho del domicilio de Rosalba, en el anexo 1 se demuestra una fotografía de fosfuro de zinc en base de 1 kilogramo, y en la fotografía 2 se muestra un congelador con cantidad significativa de pollos, propiedad de Rosalba, ambos, lo cual demuestra claramente que ella utilizó el pollo con raticida para envenenar a los perros. Se demuestra también su probable responsabilidad dentro del formato de descripción del lugar del hecho del parque, en fotos 4 a 6, donde se observa a Rosalba depositando un objeto en las jardineras de dicho lugar a las 5:13 de la mañana. También, en las actas de entrevista a testigo de Mariana Albazán Morales, Luis Antonio Urrutia Domenzain y César Augusto Ramírez Hernández, ellos demuestran con cada una de sus declaraciones una similitud en lo referente a las amenazas e insultos que expresó Rosalba para con los perros al encontrarse en un restaurante cercano al Parque México de la Colonia Condesa, para lo cual Rosalba dijo, cito, estos perros del demonio ya me tienen harta, pinches animales, pero los voy a seguir matando a todos hasta que no quede ninguno vivo. Terminó la cita. Después agregó ella, por eso están matando perros en la Condesa, porque ustedes no entienden. No vaya a ser que este perro también amanezca muerto. Además, señor juez, en el acta de entrevista testigo a César Augusto Ramírez Hernández, él declara que conoce a la señora Rosalba desde hace aproximadamente 1 año y medio, y comenta lo siguiente en la entrevista, cito, sí la creo capaz de lastimar a los animales, porque le digo que yo he visto cuando ella los espanta o corretea. Terminó la cita. Por todo ello, señor juez, esta fiscalía reitera la petición realizada a usted de dictar auto de vinculación a proceso por hechos ejecutados por la imputada Rosalba Velázquez Valderas, en su participación como autor directo, que a juicio de esta representación social constituyen el delito de actos de crueldad en contra de animales no humanos, previsto y sancionado en el artículo 350 ter del Código Penal del Distrito Federal, en relación con el artículo 4, fracción 21 de la Ley de Protección a los Animales, también del Distrito Federal. Su señoría es cuanto. ¿Existe alguna otra solicitud por parte de la defensa? Sí, su señoría, solicito permiso para desplazarme por la sala. Muchas gracias. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional, en relación con el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se dicte un auto de no vinculación a proceso en favor a la señora Rosalba Velázquez Valderas, ello en virtud de no haberse cumplido con los requisitos previstos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto a su fracción cuarta, que hace referencia a que se dictará auto de vinculación a proceso siempre que no se actualice una excluyente del delito, siendo que en el caso concreto se actualiza la excluyente del delito contenida en la fracción segunda del apartado A del artículo 29 del Código Penal del Distrito Federal, misma que se define de la siguiente manera: cuando falte alguno de los elementos que integran la descripción legal del delito del que se trata. Sobre la solicitud de vinculación a proceso por parte del fiscal, resulta totalmente inverosímil, ya que la señora Rosalba Velázquez Valderas no cometió actos de crueldad en contra de especie animal no humana, y por lo tanto, señor juez, la solicitud de no vinculación a proceso es en virtud de los siguientes hechos. El dueño de un restaurante de la Colonia Condesa, el 1 de octubre de 2015, aproximadamente a las 5 de la mañana, depositó en las jardineras del Parque México de la Colonia Condesa, Ciudad de México, una bolsa negra que contenía pollo envenenado mezclado con tierra, ello con el fin de acabar con la plaga de ratas que había en la zona. 5 especies caninas fueron llevadas a pasear en los días sucesivos al referido parque, mismas que al aproximarse a las jardineras de dicho lugar comieron del alimento consistente en pollo envenenado que había sido depositado con anterioridad, provocándoles así su muerte. Ahora bien, ante tales hechos inmersos en la carpeta de investigación, se advierte la actualización de la excluyente de atipicidad por falta de elementos del tipo penal,
en relación al delito de actos de crueldad en contra de animales no humanos, siendo esta excluyente prevista en la fracción segunda del apartado A del artículo 29 del Código Penal del Distrito Federal. El elemento típico al que intencionalmente cometa actos de crueldad no se actualiza, su señoría, toda vez que la señora Rosalba no cometió actos de crueldad en contra de 5 perros que resultaron muertos por la intoxicación de raticida. Esto es, ya que en la carpeta de investigación obra el formato de descripción del lugar de hecho, en donde se exhiben impresiones de pantalla de un video de seguridad, en lo cual, si bien es cierto, su señoría, se observa a una persona colocando algo en las jardineras del parque, no menos cierto es que ni siquiera se identifica el género de la persona, mucho menos la identidad de esta, y a su vez tampoco se observa qué objeto coloca. Es por ello que no queda demostrado quién deja ese objeto ni qué objeto es, eximiendo a todas luces a la señora Rosalba. Además, en el acta de entrevista al testigo César Augusto Ramírez Hernández dijo, cito: "Tuvimos una plaga muy fuerte de ratas que a todos los negocios contiguos de la zona les estaba afectando, y es por ello que muchos de estos dueños de los restaurantes se pusieron de acuerdo para poner raticida aquí por el parque". Termino la cita. Con esto se demuestra que Rosalba no puso raticida, sino fueron los restauranteros, coincidiendo por lo manifestado por parte de Rosalba al decir en el acta de entrevista imputado que a los que deberían de investigar es a los dueños de los restaurantes de la zona, porque ellos habían puesto raticida en las inmediaciones del parque por el problema de plaga de ratas. Cabe mencionar, si bien es cierto, la señora Rosalba tenía piezas de pollo en el congelador, dicho alimento era por prescripción médica. Asimismo, Rosalba tenía un raticida en su casa. Sin embargo, dicho raticida lo utilizaba como medida para erradicar la mencionada plaga de ratas que rondaba por la zona de la Colonia Condesa. Lo anterior, teniendo sustento dentro del acta de entrevista imputado a la señora Rosalba. Por lo cual, su señoría ya ha demostrado que el raticida que tenía la señora Rosalba era para eliminar la plaga de ratas. Aunado a ello, señor juez, el raticida encontrado en casa de Rosalba, siendo este fósforo de zinc, no pertenece al mismo tipo que queda sentado en el informe toxicológico como el que le provocó la muerte a la especie canina de nombre laica, ya que este raticida que causó su muerte es el de nombre estricnina y no fosfuro de zinc, comprobándose que la sustancia generadora de la muerte de la perra laica es distinta a la sustancia que se encontraba en la casa de la señora Rosalba. Destacando que de los 5 perros denunciados por su muerte, únicamente de la perra laica se comprobó la causa de su muerte, ya que fue el único animal al que se le practicó la necropsia canina y se sometió a un examen toxicológico. De los demás perros, señor juez, no existe dato de prueba alguno que indique la causa de su muerte. Es por lo anteriormente narrado, su señoría, que esta defensa reitera su petición inicial de dictar un auto de no vinculación a proceso en favor de la señora Rosalba Velázquez Valderas, ello en virtud de no haberse cumplido con los requisitos previstos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a su fracción cuarta, que hace referencia a que se dictará auto de vinculación a proceso siempre que no se actualice un excluyente del delito. Señor juez, en el caso concreto se demostró la actualización de la excluyente del delito contenida en la fracción segunda del apartado A del artículo 29 del Código Penal del Distrito Federal, misma que se define de la siguiente manera: cuando falte alguno de los elementos que integran la descripción legal del delito del que se trata. Su señoría, son hechos, no palabras, es cuando. Ya escuchadas ambas partes, este órgano jurisdiccional procede a resolver, una vez fundada y motivada la vinculación a proceso a la imputada Rosalba Velázquez Valderas, este órgano jurisdiccional cede el uso de la voz al Ministerio Público para manifestar lo que su derecho convenga. Su señoría, solicito permiso para desplazarme por esta sala. Gracias. Su señoría, una vez que se ha vinculado a proceso a Rosalba Velázquez Valderas y con fundamento en el artículo 16 constitucional, en su párrafo 14, en relación con los artículos 157 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita la imposición de medidas cautelares.
por haberse cumplido los requisitos establecidos en el artículo 154 del mismo Código en mención. Esta representación social solicita la imposición de las siguientes medidas cautelares, expresas en las fracciones segunda y séptima del artículo 155 del citado Código, consistentes en la exhibición de una garantía económica y la prohibición de acercarse a ciertos lugares respectivamente, teniendo sustento en garantizar la reparación del daño a los ofendidos Ramón Salazar Villagómez, Daniel Michel Santos Coy, Luciana Franco Acuña y Regina Sánchez Tomilleros, así como también la protección de la comunidad. Respecto de la exhibición de una garantía económica, señor juez, tiene argumento en el hecho que la obra imputada provocó la muerte a especies caninas de las siguientes razas: una akita, un pastor alemán y 2 pumas, así como a un perro mestizo, implicando que las mencionadas razas ostentan un alto valor comercial, siendo además que cada una de las especies caninas representaban una parte del patrimonio de los ofendidos, no solamente por el valor que tenían dichas especies en el mercado, sino que a su vez el mantenimiento de dichos perros implicaba una serie de cuidados especiales, tales como el alimento, visitas a veterinario y velar por el bienestar general de su animal, tal como lo dice el ofendido Ramón Salazar Villagómez en su acta de denuncia, y sobre todo la vida del propio animal. Por lo anterior, la medida cautelar motivada resulta idónea, siendo la solicitud de esta Fiscalía que su señoría fije un monto de depósito en efectivo, tal como lo expresa el artículo 173, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en cuenta el peligro de evadir la acción de la justicia por parte de la imputada. Asimismo, se demuestra que la señora Rosalba cuenta con capacidad económica suficiente para cubrir una garantía económica, ya que recibe una pensión con motivo de su jubilación, siendo también que vive sola y no tiene persona alguna que dependa económicamente de ella. Por tanto, el total de su pensión está destinado únicamente a sufragar sus gastos. Ello tal como se expresa en la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares. Dicha opinión, la cual deberá ser tomada en cuenta para determinar la idoneidad y proporcionalidad, criterios que deben contener las medidas cautelares, en concordancia al artículo 156, segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Respecto a la medida cautelar consistente en la prohibición de acercarse a ciertos lugares, se solicita en específico la prohibición de acercarse al Parque México de la Colonia Condesa, Ciudad de México, toda vez que dicho lugar fue en donde Rosalba cometió el delito imputado y por la misma naturaleza del parque, en cuanto a que es un lugar de alta afluencia de perros, tal es menester indicar que con esta medida se previene un riesgo a la comunidad, en cuanto a que no se sigan cometiendo actos de crueldad contra los animales por parte de la imputada. La alta afluencia de perros se comprueba con el formato de descripción del lugar de hecho llevado a cabo en dicho parque, al señalarse en la acción realizada número 2, cito: en el lugar se puede corroborar una alta afluencia de personas visitantes al parque, en compañía de sus mascotas, en su gran mayoría perros. Termino la cita. Debido a todo lo anterior expuesto y a que Rosalba constituye un riesgo medio, según la opinión de Unidad de Medidas Cautelares, a criterio de esta Fiscalía resultan suficientes las medidas cautelares previstas en las fracciones segunda y séptima del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en la exhibición de una garantía económica y la prohibición de acercarse a ciertos lugares respectivamente. Estando por demás excesiva alguna otra medida cautelar o la combinación de estas con otra del mismo ordenamiento legal, en vista de que las medidas cautelares planteadas por esta Fiscalía cubren en su totalidad con los criterios y fines de los artículos 153 y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Su señoría
Es cuanto. ¿Existe alguna otra solicitud por parte de la defensa? Su señoría, ¿me permite expresarme por la sala? Gracias. Señor juez, fundamento del artículo 16 constitucional en su párrafo 14, en relación con el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa considera sumamente excesiva la solicitud realizada por el Ministerio Público, en lo referente a establecer como medidas cautelares a la señora Rosalba Velázquez Valderas las fracciones segunda y séptima del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en la exhibición de una garantía económica y la prohibición de acercarse a ciertos lugares. Si bien es cierto, el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la imposición de las medidas cautelares, uno de sus fines fundamentales es de garantizar la seguridad de los ofendidos. Pero la solicitud del Ministerio Público en la exhibición de la garantía económica por parte de la imputada resulta ser sumamente excesiva, toda vez que el fiscal omite señalar que solamente se comprueba la causa de la muerte de uno de los perros, o sea, la perra de raza Akita, de nombre Laika, propiedad del señor Ramón Salazar Villagómez, como lo indica el informe de necropsia y el informe toxicológico en relación a su muerte. Por lo tanto, esta defensa solicita que únicamente se exhiba dicha garantía económica para uno de los perros, en vista de que resulta totalmente excesivo el imponer la exhibición de una garantía económica para todos los ejemplares, por la simple razón de que en la carpeta de investigación no existe dato de prueba alguno que demuestre la causa de la muerte de los 4 perros restantes, resultando inverosímil jurídicamente pedir que se garantice la reparación de un daño que ni siquiera está demostrado en la carpeta de investigación. Esta ha sido una labor deficiente de investigación. Por otra parte, su señoría, en cuanto a la fracción séptima del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a la prohibición de acercarse a ciertos lugares, el Ministerio Público pretende que se le prohíba a la señora Rosalba Velázquez Valderas el acercarse al Parque México, siendo improcedente su petición, ya que la señora Rosalba, debido a su avanzada edad, es el único lugar cercano para su esparcimiento, y haciendo un razonamiento lógico, encontramos, de acuerdo a su etapa de jubilación, la señora Rosalba busca continuar ejerciendo su derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, apoyándonos en el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 6/2008, de rubro derecho al libre desarrollo de la personalidad, aspectos que comprenden, la cual expresa que el Estado reconoce que no se le impondrá al gobernado una coacción o control injustificado. Así pues, a la señora Rosalba le es imposible ir hacia algún otro lugar de recreo, en virtud de que ella no tiene hijos o dependientes económicos que puedan trasladar. Además, porque vive completamente sola y por lo tanto nos encontramos en presencia de la privación de un derecho humano injustificado. Lo anterior se sustenta en el hecho de que la imputada vive a solo unos metros del Parque México. Claramente, si el Estado accede a la imposición de estas medidas, no nada más omitiría tomar en consideración el último párrafo del artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual señala que en ningún caso el juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas, sino también, su señoría, estaría contraviniendo con los principios de proporcionalidad e idoneidad establecidos en el artículo 156 del mismo Código mencionado. Criterios que se han establecido a lo largo del tiempo por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en reiteradas ocasiones. Por todo lo anterior expuesto,
y a juicio de esta defensa resulta procedente, se desestime la petición hecha por el Ministerio Público en cuanto a la fracción séptima del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en la prohibición de acercarse a ciertos lugares. Y a su vez, su señoría, se modifique la solicitada fracción segunda del mismo artículo en cuanto a exhibir una garantía económica, toda vez que ésta se modifique por su excesividad al imponerse sobre 5 perros y solamente se designe por uno, ya que estas son las únicas medidas que cumplen con los requisitos de proporcionalidad e idoneidad, suficiente pues para garantizar la justicia penal en el caso que hoy nos ocupa. Señor juez, es cuanto. Gracias. Una vez escuchadas las partes, este órgano jurisdiccional procede